Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Sur, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les habla es Lucero, un miembro del equipo organizador de esta conferencia. Damos la bienvenida al doctor Franklin Johnny Domínguez Ruiz, quien ya se encuentra en línea, y agradecerle también por su asistencia. El doctor Franklin Johnny Domínguez Ruiz es gerente de Tecnavid SA, profesor en Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, especializado en estructuras navales de acero naval, materiales compuestos y materiales híbridos. También cuenta con estudios de vibraciones y alineamientos en sistemas de propulsión, análisis de ruido aéreo, y tiene un estudio del confort de aceleraciones y forma de los buques. El tema de exposición es consideraciones en el diseño preliminar de un buque para disminuir el consumo de combustible. Doctor Franklin Johnny Domínguez Ruiz, adelante con su exposición. Buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador del segundo Congreso Internacional. Me honra mucho estar con este selecto público y a seguir me permito transmitir muchas de las experiencias que hemos tenido en los diseños preliminares de buques, sobre todo buscando disminuir el consumo de combustible. Los tres temas que vamos a hablar ahora son las formas del casco, en el cual vamos a referirnos especialmente a la obra viva, o también le llamamos carena. Las formas del casco, obra muerta, que sería sobre la línea de flotación, y a los sistemas de propulsión. Nuestra visión en nuestra empresa es integrar la estructura con la propulsión y la hidrodinámica. Pensamos que muchos de los problemas en la construcción naval se obedecen a porque en la etapa de diseño a veces no se genera esta integración.
Entonces, aquí en la imagen de la derecha, en la imagen doble I, podemos ver justamente un ejemplo de una integración que se hizo para resolver un problema que teníamos en un barco. Cuando estamos refiriéndonos a las formas de las carenas, vamos a hablar de cómo podemos trabajar con los bulbos de proa, con el cuerpo medio paralelo, con los codillos o pantoques, las salidas de agua hacia la hélice y qué ocurre realmente con el calado en una carena. Entonces aquí me permito resumir una investigación que hicimos con diferentes variaciones de proa del barco. Ustedes pueden ver que hemos tomado estas formas y a estas formas que aparentemente eran lo mejor que se había podido optimizar, realmente hicimos una modificación adicionando un bulbo en proa sumergido tipo peonza. Luego hicimos otra modificación en el cual generamos una modificación en la proa que le llamamos espolón o wave piercing también. Fíjese que esta forma es aparentemente un bulbo, pero ya no está sumergido, sino es un bulbo emergido también. Adicionalmente, tenemos una forma que llamamos forma H, que tiene inclusive patente de Damen, que ha hecho sus estudios en los canales de Delft. Adicionalmente a esa forma H, le hemos hecho modificaciones también a las formas H, justamente tratando de mejorar las aceleraciones de encabuzamiento. Y la otra modificación que le hemos hecho a la proa es generando una proa invertida, que también se ha hecho muchas investigaciones al respecto. Entonces, en él también hemos hecho hemos considerado las modificaciones en el cuerpo para que tenga una desviación que le vamos a llamar flare. Entonces, ¿cuál es el análisis que hemos podido apreciar? Y le vamos a presentar un resumen muy pequeño de esta investigación. Justamente evitar que la franja variable coincida con la protuberancia. ¿Por qué razón estamos interesados en esto? Porque justamente las formas de los bulbos, en la mayoría de los casos, las hacen bastante cilíndricas en la parte de proa, y eso hace que si el bulbo está un poco emergido, entonces hace que genere demasiada resistencia al avance. Cuando estamos hablando de bulbos bajos, o sea, ya el bulbo lo colocamos demasiado abajo, entonces estamos notando que esto nos sirve netamente para disminuir el cabeceo dinámico, debido a las formas que tiene el bulbo en la parte inferior. Dependiendo de las formas de la selección y dimensiones del bulbo de proa, podríamos decir que se puede conseguir una mejora en la velocidad hasta medio nudo. Las formas de la protuberancia en el bulbo, estamos viendo que es importante para poder generar una contraola que va a ser beneficiosa porque trata de llevar la anulación de la ola en la proa, pero esto solo funciona para un determinado calado, no es en forma generalizado en la realidad. Y esto es un detalle importante que debemos de tener cuidado. En la longitud del bulbo se recomienda 3.6%. Esto es una recomendación que él ha hecho en las investigaciones del profesor Carlier y el profesor, bueno, hay muchos investigadores notables también en la EPSI que han hecho estas recomendaciones y son realmente, han dado un buen resultado. La sección del apéndice del bulbo tipo peonza ha demostrado un mejor comportamiento hidrodinámico que el modelo esférico cilíndrico. El esférico cilíndrico es verdad que es una forma muy fácil de construir, sin embargo, hay investigaciones del profesor Crash que demuestra que esta forma cilíndrica no es realmente lo mejor, genera mucha resistencia al avance y a veces es mejor buscar la adaptación a las formas del casco que tratar de llevar en una forma postiza
el bulbo cilíndrico. Otros resultados que se han hecho de esa misma experimentación los podemos ver aquí en unas pruebas de CFD, en el cual podemos ver acá los diferentes modelos. El original, podemos comparar el comportamiento de la ola que genera el bulbo la proa con el bulbo tipo peonza. Acá tenemos las formas generadas con el Weil-Pearson. Aquí tenemos la forma H, aquí tenemos la H modificada y por último la invertida. El resultado es sumamente importante porque aquí nos podemos dar cuenta de varias cosas. Estamos tomando en consideración la forma convencional. Aquí tenemos la medida de resistencia que evaluamos para 19 nudos en este caso, y vamos viendo que el comportamiento, en la medida que vamos generando las mejoras en la proa, las curvas de resistencia en realidad tratan de disminuir, pero note que está disminuyendo prácticamente en 13 nudos. ¿Qué significa eso? Más bien al revés, que para velocidades menores, estos apéndices más bien llevan la tendencia a subir un poco la resistencia. Sin embargo, para valores mayores de velocidad, notamos de que sí hay una disminución sustancial en la resistencia por ola y adicionalmente por el avance. Entonces, más o menos esto corresponde estamos hablando a una relación entre velocidad sobre raíz de L aproximadamente de 0,6, donde está ocurriendo los 13 nudos en realidad. Esto nos va dando una pauta en realidad cuál es el punto de inflexión que podríamos esperar con las modificaciones de la proa. Acá se ve otro resultado sumamente interesante. Aquí estamos viendo ahora las variaciones del cuerpo medio. Tenemos este casco original, que es un casco que se ha vuelto tradicional, el KCS 505, un barco de 245 metros, en el cual hemos venido generando realmente cuerpos medios. Fíjese que la silueta esbelta que tiene este barco ha sido también famosa por su velocidad que ha conseguido, aún con carga, pero justamente la investigación estuvo orientada a mantener la eslora. Sin embargo, veníamos variando el cuerpo medio paralelo. ¿Cuál es la ventaja que tenía? Nuestra investigación estaba orientada en ese caso tanto a ver cómo es el comportamiento de la longitud del cuerpo medio en función de la resistencia, y por otro lado, cuál es el comportamiento de la variación de la altura metacéntrica de este barco. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente, en la medida que íbamos alargando el cuerpo medio paralelo, el barco iba generando un mejor comportamiento en la altura metacéntrica. Sin embargo, aquí en la figura 11 nos podemos dar cuenta que, si bien es cierto, arrancamos acá con el modelo original, que es la línea azul, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en la medida que vamos alargando el cuerpo medio, nos vamos a dar cuenta que está incrementándose la resistencia y la potencia también. Aquí nos damos cuenta que a partir de 15 nudos se nota claramente la gran diferencia que se produce. Esto también nos da una buena lección aprendida, porque si bien es cierto, podemos incrementar el volumen de la capacidad de carga, pero debemos de saber que estamos afectando la potencia y la velocidad del barco. Entonces, esta es la lección aprendida que tenemos aquí. Entonces, se nota claramente una gran diferencia en la potencia al avance. Este es un cuadro de la potencia efectiva, o sea, pruebas a casco desnudo en la realidad. Ahora vamos a comentar sobre los codillos o pantoques. Consideramos esta parte. Entonces, en estas carenas se usan los codillos por facilidad de construcción. Pero, sin embargo, debemos de darnos cuenta de que los codillos generan formaciones de vórtices.
en el pantoque y nos va a afectar la resistencia al avance. Por tanto, si nosotros deseamos optimizar un casco, lógicamente debemos de buscar formas redondeadas, obligatoriamente, así sea un poco más caro. Aquí se ve en esta imagen, en la figura 14, se ve claramente el comportamiento de las formas redondeadas en el pantoque. Otra experiencia interesante es que ha ocurrido con los barcos de semidesplazamiento. Otra vez, si se lo hace realmente con codillos o simplemente se hace un pantoque redondeado. Entonces estamos viendo aquí que las mejores formas es de la sección media para proa hacerla redondeada, y en ese caso, en la medida que el barco lo vamos llevando al régimen de planeo, es más conveniente que el codillo quede en la parte de popa para que mejore el planeo, la sustentación. Entonces, claro, ¿qué es lo que con esta lección aprendida? Estamos viendo que la diferencia está en que la resistencia de la proa ya no vamos a tener esta formación de vértices que realmente nos estaban generando los codillos en un principio. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta por otras experiencias, inclusive del profesor Alaez, de la EPSIN también, que hemos visto en realidad la importancia de las carenas suavizadas. Carena suavizada significa que no tengan cambios bruscos. Muchas ocasiones, cuando se instala un bulbo, por ejemplo, consideramos de que es un apéndice que se lo puede soldar directo en un casco robusto. Sin embargo, eso no es así, porque en realidad el bulbo va a funcionar siempre que tenga una adaptación suavizada al casco donde se está instalando. Estos son detalles importantes, sobre todo en el momento de la prefabricación. Es verdad que el bulbo suavizado obliga a que las líneas de forma se suavicen hasta la estación 2, 2,5, o podría llegar 3. Sin embargo, es mucho mejor si se desea ver el efecto del bulbo, el efecto del bulbo de proa en realidad. Otra cosa importante que a veces no se toma muy en cuenta por facilidades de construcción o rapidez, o porque se desea llevar la sala de máquina a popa o muy a popa, sin preocuparnos de la forma de la salida de agua a la hélice. Aquí vienen unas recomendaciones que son importantes. Por ejemplo, aquí les podríamos decir la importancia de cuidar la estela en la realidad en el barco. ¿Y por qué? Porque la estela, estamos viendo que se afecta por la inclinación del perfil de la carena. O sea, esta inclinación de la carena, que en esto la llamamos gambote, la inclinación de la línea de propulsión, que menos mal en los pesqueros casi la usan nivel 0, el ángulo de salida a las líneas de flujo, aquí en este sector, vamos a ver la importancia de que el agua salga lo más suave posible, evitando la formación de vórtices o de turbulencias que hacen que afecte grandemente la estela de la embarcación. Entonces, claramente nos vamos a dar cuenta que unas formas suavizadas nos va a permitir generar una menor estela y, lógicamente, un mejor desempeño de la carena. Y esto no solamente se aplica al 70% superior, sino al 70% inferior también. Entonces, este detalle para nosotros es muy importante. Se han hecho muchas investigaciones de nuevos apéndices para tratar de generar la estela un poco más uniforme, pero estos apéndices o deflectores o aletas en realidad no es que van a mejorar grandemente ya el efecto de una salida con muy poco, con ángulos muy grandes. Eso simplemente son orientadores de agua, pero siempre que usted también permita que el agua fluya a la hélice. Entonces, ahí sí estos apéndices van a conseguir hacerle una homogenización de la estela, pero es solamente un artificio que va concomitante en la realidad
a la salida de agua. Entonces, ahora, a veces no le damos importancia a esto, sin embargo, a veces tampoco sabemos por qué vienen las vibraciones. Las vibraciones de una hélice se pueden generar por un claro muy pequeño, por tratar de poner una hélice demasiado grande, también va a generar vibraciones porque esta energía de dispersión de la hélice va a golpear contra el casco, por un lado. Por otro lado, nos estamos dando cuenta que la geometría de la hélice es muy importante. Necesitamos que todas las aspas tengan un balanceamiento geométrico. Para eso está la regla, la ISO 484, que nos va a permitir justamente controlar esta geometría en los diferentes radios de sección. Pero adicionalmente a todo ese análisis, que es aparte del balanceamiento estático y balanceamiento dinámico, falta un factor, que es cuidar el balanceamiento dinámico del empuje. Este balanceamiento dinámico del empuje está realmente referido a la forma de la salida de la carena hacia la hélice. Si no cuidamos esas formas, lógicamente la hélice en una parte va a sentir una estela y por otro lado va a sentir otra estela. Una variación muy brusca que pueda tener entre las aspas va a causar que la hélice revolotee y va a generar una excitación. Al menos que usted no consiga resolver esa salida, el barco va a presentar vibración por desbalanceamiento del empuje dinámico. Estos parámetros realmente que estamos hablando llevan a una resultante, que es justamente la disminución de la velocidad de avance, y eso va a generar, por tanto, una afectación en el desempeño del propulsor. Ahora viene otro problema que es muy común también, sobre todo en los barcos de pesca, en el cual se está intentando tener un mejor desempeño de la velocidad. Se trata de que el barco lleve la mayor cantidad de captura. O sea, todo se trata de buscar parámetros que optimicen realmente el proyecto. Sin embargo, si a un barco nosotros intentamos, debido al gran puntal que pueda tener, intentamos sobrecargarlo demasiado, aún asumiendo que estuviéramos cumpliendo el convenio de línea de carga, que en los pesqueros realmente no es obligatorio, sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta que el incremento, la sobrecarga de la carena, realmente va a generar un efecto de disminución del desempeño. Y lógicamente, por más que usted le pueda adicionar bulbos, ya sea en proa, en popa, el barco no se ve realmente su gran beneficio. Entonces, claramente, ¿cómo podíamos resolver eso para mejorar el desempeño? Desarrollando alargamientos en los barcos, que podría ser tranquilamente un 10% del eslora. Sin embargo, al alargar el barco, también el aprovechamiento de espacio debe de considerar usar coferdam y espacios vacíos para que otra vez se evite la sobrecarga del barco. Entonces, eso de ahí, bueno, en las clases de diseño se les enseña como el coeficiente de carga. El barco no puede volver a tener el coeficiente de carga anterior, porque caso contrario seguirá realmente el perjuicio en el desempeño. Ahora vamos a otro aspecto, cambiamos aquí a la forma del casco en obra muerta, en el cual nos preocupa demasiado no solamente la carena, sino lo que va sobre la línea de flotación, y le llamamos realmente al flare. ¿A qué le llamamos flare? A estos desviadores. Esta imagen que está en la figura 19B me gusta porque nos permite demostrar dos tipos de desviadores. El uno es el desviador por culpa de este deflector y el otro es el desviador en el cual está tratando de que la forma de la escuaderna vaya hacia afuera. Eso realmente es muy beneficioso porque simplemente está buscando que el agua no se embarque en cubierta.
el embarque de agua en cubierta en realidad nos va a incrementar el consumo de combustible. ¿Por qué razón? Simplemente porque se nos va a generar encabuzamientos dinámicos. El barco va a estar entrando y saliendo con mucha frecuencia y sobre todo con una agua adicional que en forma cuasi estática en realidad es un incremento en el desplazamiento que estamos teniendo. Entonces, eso hace que la resistencia al avance se incremente, perjudicando el consumo de combustible. Las formas llenas en el espejo, muchas ocasiones hacemos que los barcos tengan formas muy llenas. Eso hace realmente, si bien es cierto, incrementa la capacidad de carga, sin embargo, conduce a dos problemas. Primero, a tener que inclinar la línea de propulsora, que no es nada bueno tampoco. Y segundo problema, que cuando tiene el barco que navegar con olas de popa, o le llamamos olas longitudinales, lamentablemente el barco no reacciona favorablemente a los encabuzamientos y más bien lleva la tendencia a embarcar agua en popa. Ese embarque es un desplazamiento virtual cuasi estático que realmente va a incrementar también el desplazamiento, fuera de que el comportamiento es totalmente ineficiente. Entonces, acá las recomendaciones, como ya le dije en la otra imagen, es usar desviadores o flares que eviten. Claro, hay recomendaciones también para los desviadores que recomiendan que los desviadores estén debajo de la flotación justamente para evitar el golpeteo de la línea del agua justamente en la intersección de estos deflectores, porque eso también es inconfortable. Pero cuando usted genera estos desviadores debajo de la línea de flotación, realmente se puede notar claramente que la ola ya no lleva la tendencia a llegar a la cubierta con facilidad. La combinación de estos desviadores con los flares que hemos mencionado realmente nos ha dado excelentes resultados. Sin embargo, por experiencia, cuando ninguno de estos dos artificios es suficiente y en los simuladores vemos que se embarque el agua igualmente, no queda más que poner un bulbo. En ese caso, si no se ambiciona el bulbo para mejorar la velocidad, por lo menos un bulbo bajo sabemos que va a resolver ese embarque de olas que es tan beneficioso evitarlo. Entonces ahora acá estamos ahora en el tercer tema que estamos tratando. ¿Qué va a pasar con el sistema de propulsión? El sistema de propulsión, ya les digo, en los diseños obligatoriamente debemos de integrar los tres grupos tecnológicos y eso es realmente la mejor manera para que el proyecto no vaya a tener problemas en su operación. Y entonces aquí vamos a destacar sobre puntos de vista sobre el motor propulsor, sobre la hélice, sobre los efectos de escala y la inyección y los turbocargadores en el desempeño. En realidad, aquí son dos temas. El uno es la inyección, el sistema de inyección, y el otro es el equipo o el accesorio, perdónenme, turbocargador. Son dos aspectos que estamos sintetizando en una sola línea. ¿Y qué podemos decir al respecto? Bueno, al respecto podemos decir lo siguiente. El desempeño del motor propulsor depende de una buena selección de la hélice. Otro aspecto importante de la correcta instalación de los subsistemas de acometida. Muchas ocasiones se considera que el desempeño del barco todo depende de la hélice, pero la verdad es que antes de cambiar por una nueva hélice, antes de modificar la hélice instalada, la mejor recomendación que siempre se ha dado es revisar si los subsistemas de instalación de la acometida del motor están funcionando correctamente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. ¿Y cuáles son los aspectos importantes que necesitamos verificar? La temperatura, la ventilación de la sala de máquinas, el dimensionamiento del tanque diario, las rejillas y las cajas de mar, las contrapresiones, gases de escape, la temperatura, la salida de cada cilindro. Note ustedes que aquí
tanto la temperatura, nos fijamos demasiado en las temperaturas, las descargas de gases de cada cilindro. Ya vamos a comentar sobre eso. La ventilación de la sala de máquinas. Bueno, si realmente el sistema tiene pobre ventilación, habría que tener cuidado de dos cosas. Una posibilidad es de que la admisión se conecte con una manguera hacia afuera, porque ya entonces estamos disminuyendo la necesidad de la ventilación. Y segundo, verificar la temperatura de la sala de máquinas. Si la temperatura de sala de máquinas ya comienza a pasar de 35 grados, ya es totalmente peligroso, porque todos los cables se comienzan con el tiempo a endurecer y se hacen quebradizos en la realidad. El dimensionamiento del tanque diario. Las mismas fabricantes de los motores piden que se haga el dimensionamiento adecuado del tanque diario. ¿Por qué razón? Porque el tanque diario realmente no solamente es el reservorio del consumo de combustible, sino que los motores retornan el diésel caliente al tanque diario. Si el tanque diario es pequeño y no está ni siquiera por diseño adosado a la carena, entonces lógicamente no va a tener posibilidad de enfriamiento de líquido en el tanque diario. ¿Y eso qué va a ocurrir? Simplemente que va a retornar un combustible caliente al motor, perjudicando el desempeño y la potencia. Entonces, lógicamente, así por una regla general, a pesar que hay unos protocolos para calcular, pero por lo menos se debe darle el doble de la capacidad con la que se va a requerir el consumo de relleno en un tanque diario. Luego viene un aspecto rejillas y cajas de mar. A veces no le damos mucha importancia, pero en la rejilla de caja de mar hay dos problemas. Uno, la presencia de aire en una caja de mar, y el otro problema es ingreso de aire por medio de la rejilla. ¿Qué está significando eso? En vez de que realmente entre agua, realmente más esperamos que entre aire. ¿Por qué razón? Porque no estamos forzando que el agua entre realmente a la caja de mar. Y eso es importante. Por eso en los circuitos preferimos poner una manguera de control para poder ver cuál es la altura dinámica que se genera en cada caja de mar para poder pasar el control de calidad. Si nos olvidamos de esos detalles, no queremos ponerle rejillas que capturen el agua para la caja de mar, y si esa rejilla está inclinada en dirección al espejo, es peor, porque realmente no le va a entrar agua. El agua va a pasar de largo simplemente. La contrapresión de gases de escape y la temperatura de la descarga en cada cilindro es demasiado importante esto, porque un sistema que esté sobrecargado es ineficiente, fuera de que corre el riesgo de que al turbo lo ponga en rojo vivo y con mucha facilidad se inflame, destruyendo un turbo que es un elemento muy útil y muy costoso. Y la temperatura de la descarga en cada cilindro, vamos a darnos cuenta que es el indicativo en realidad si los cilindros están inyectando adecuadamente o no. Muchas ocasiones vemos que el barco no tiene desempeño, solo consume combustible. Sin embargo, es porque la inyección puede estar fallando en un cilindro, en dos cilindros. Ya vamos a ver más detalles de eso. ¿Por qué razón? Porque lógicamente, al controlar la temperatura en cada descarga de cilindros, vamos a darnos cuenta que si ya comienza a pasar de 10 grados, ya es una seña de que los inyectores no están realmente atomizando correctamente, e inclusive los fabricantes recomiendan ponerle un límite de 45 grados para que ese inyector sea completamente declarado como mal encendido. Pero claro, llegar a ese extremo, ya el motor inclusive puede entrar en excitaciones de lo que llamamos excitación de misfiring, y eso no le conviene porque el barco solo va a generar vibraciones, consumo de combustible y volverse ineficiente en la realidad. El turbocargador también es un accesorio extremadamente importante. ¿Por qué razón? Porque es el responsable del reaprovechamiento de la temperatura de los gases de escape. Si tenemos un turbocargador que no va acorde a la inyección
que estamos pretendiendo, lógicamente el motor va a tener un pobre desempeño. ¿Cuándo lo vamos a ver? Simplemente si podemos tener la paciencia de generar una medición del consumo de combustible, nos vamos a dar cuenta que en la medida que vamos acelerando, cuando el motor no tiene el turbo adecuado, la potencia se cae. En realidad, y eso significa que el turbo no tiene el diseño adecuado para la potencia. Otro problema también que se nos presenta es la suficiente rigidez en las bases del motor. Entonces, una falta de rigidez en las bases del motor también va a ser causa de vibraciones excesivas y un mal funcionamiento del motor, generando exceso de consumo de combustible. Ahora vemos también la importancia en el motor propulsor, que el reductor también es un elemento sumamente importante. Aquí estamos viendo que debemos también de tener cuidado que la relación de reducción no coincida con múltiplos de aspas, el número de aspas. Lo mismo ocurre con el múltiplo del número de cilindros. Entonces debemos de tener mucho cuidado en ambos casos, porque se nos puede dar en el análisis torsional, se puede evidenciar que vamos a tener una posible efecto de resonancia. El torque nominal también nos fijamos mucho de que el reductor tenga digamos, un sobredimensionamiento entre 10 hasta un 20% con relación a la potencia nominal del motor, de tal manera de que sea un elemento que sea confiable y que no sea tan susceptible para el daño en los dientes, efectos de backlash, que es el juego entre dientes, o simplemente golpeteo por un efecto que le llamamos gear hammering, que es un golpeteo de dientes que se genera en el sistema. La rigidez suficiente en las bases reductor también es importante. En muchas ocasiones, a veces se busca hélices extremadamente grandes que van a obligar que el reductor sea también muy profundo y hace que las bases, por tanto, traten de bajarlas lo más que puedan, y al bajar la altura de las bases, lógicamente quedan con falta de rigidez, y eso también se nos ha producido efectos de vibraciones, que a veces uno no sabe esa vibración de dónde viene, pero lógicamente cuando analiza se da cuenta que la altura de las bases ha llegado a ser tan insuficiente por tratar de hacerla un buen diseño de propulsión, pero no debemos olvidarnos que la propulsión está totalmente interligada con la estructura. Entonces, para que el sistema sea eficiente, debe trabajar correctamente la propulsión y su estructura. No pueden andar individuales o independientes. Eso de ninguna manera es recomendable en la realidad. Otro aspecto también, la alineación cumpla con los criterios de mérito que recomiendan las sociedades clasificadoras. Muchas ocasiones no se le da importancia en realidad al alineamiento, no se le da importancia a la excentricidad, que le llamamos también runado, que no se hacen los controles de calidad adecuados en la maestranza, que no se refrendan las víridas. Entonces, se intenta nomás instalar como venga y tratar con el alineamiento resolver. Eso es una gran mentira. El alineamiento no es milagroso. El alineamiento es excelente siempre que la línea propulsora esté calificada para la instalación. Bueno, cambiamos al segundo tema, en realidad las hélices. Aquí vemos a la figura 23, vemos una investigación que se ha hecho también, en el cual vemos en la primera, en la figura 23A, vemos el comportamiento de una hélice estándar normal, y en la de abajo vemos una hélice ya de alta eficiencia, en el cual se ha podido dar el lanzamiento, la simetría adecuada para que la hélice tenga un mejor rendimiento en la realidad. Entonces, claro, la hélice depende mucho de la selección adecuada del diámetro, del paso, del número de aspas, las relaciones de área, las aspas, rotaciones de aspas, pero recordando que el diseño de la hélice obedece no solamente al espacio en el vano de codaste, sino también a los requerimientos del fabricante del motor. O sea, no se puede llevar una regla
fija. Últimamente los fabricantes mandan sus límites, diseñen la hélice para una potencia desarrollada del 85%. Tiene que cumplir eso porque por alguna razón el fabricante le dice que eso es la potencia límite que debe usar el motor. Y lo mismo acá, no es que solamente vamos a poner una hélice de gran diámetro por buscar la mayor eficiencia, no. Tienes que poner el diámetro adecuado para los máximos claros permitidos. Y ahí entonces, en base a eso, selecciona la relación de reducción. En base a esa selección de reducción, entonces ya se puede ahora hacer el paso de acuerdo a la potencia desarrollada, recomendada por el fabricante. Entonces aquí, claro, hay una reflexión. Usar un excesivo diámetro disminuye los claros entre la hélice y el casco, generando golpeteo contra el casco y posible fisuramiento. Acá tenemos la potencia desarrollada por el propulsor está en estricta dependencia del desempeño del motor y de las RPM, y yo dijera de las recomendaciones del fabricante del motor para su máxima potencia desarrollada. Por tanto, se puede ver acá que una mejor eficiencia en el propulsor se consigue cuando hacemos la optimización del lanzamiento y de la asimetría, que es un caso que nos ha dado buenos resultados. Entonces ahora vamos ya estamos por finalizar. Tenemos acá los efectos de la estela, de la inyección de combustible del turbocargador en el desempeño del sistema. Entonces, claro, en base a todas estas investigaciones que se han venido realizando, entonces nosotros podemos generar un diagrama que le llamamos el WFT, que está en la figura a seguir, en el cual se observa cómo se afecta el desempeño del sistema de propulsión por un incremento de estela. Muchas ocasiones diseñamos un barco para una estela normalmente recomendada en base al coeficiente Bloch, porque así se dio la idea del profesor Taylor originalmente, pero resulta que esa estela que le llamemos la estela nominal, en la realidad, dependiendo de la forma de la carena, nosotros la podemos incrementar y sin darnos cuenta estamos haciendo que el propulsor realmente dé un pobre desempeño. Otra cosa también, entonces, podemos notar aquí el ángulo, el efecto. Tenemos una investigación en la cual el efecto de la inclinación de la línea propulsora, la inclinación de la salida de agua del casco propiamente dicho, o de la inclinación del perfil de la carena, interactúan entre ellas, afectando completamente el desempeño de la estela, llamemos nominal, o la estela del profesor Taylor. Entonces, eso hace realmente que el sistema entre en una ineficiencia. Acá tenemos también falla en la combustión, ya se explicó, ya sea el mal encendido de uno o varios inyectores, fuera de los efectos vibratorios que induce, también va a generarse un pobre desempeño. Y luego, por último, tenemos la falla ocasionada, ya sea por un turbo que está excedido de horas o simplemente el turbo se está haciendo un incremento de potencia del motor y se mantiene el turbo. Eso le llamamos un turbo subdimensionado. Entonces, todo eso nos lleva a la conclusión de que el sistema tiene que estar bien configurado y cada sistema debe de cumplir realmente sus criterios de mérito y procedimientos de instalación. Ahí podemos tener suceso realmente en esto. Entonces, claro, también a veces se llega a pensar de que todo esto de aquí es un problema, que el sistema está con falla en el paso, pero en realidad no es tanto así. El problema es que tiene que ser analizado el sistema en cada subsistema para identificar la causa raíz del problema. Y aquí ustedes ven un diagrama WFT en el cual usted va a ver que aquí está la potencia desarrollada al 100%. Esta es la línea que recomienda el diseñador del motor, que se diseñe la hélice. Aquí tenemos el comportamiento de la curva MSR definida por el turbocargador.
aquí tenemos el otro comportamiento que lo da el mismo fabricante de las pruebas. Pero usted se va a dar cuenta, algo interesante, cómo esta curva comienza a alterarse dependiendo los efectos que hemos mencionado. Por ejemplo, si yo tengo una falla que puede ser o exceso de incrustaciones, o puede ser que yo no di el cuidado a la salida de la forma de la carena hacia la hélice, entonces, ¿qué yo voy a esperar? Voy a esperar que esta curva se comporte para acá. Bueno, hay otra curva que está aquí. Hemos varias leyendas para que sea fácil de entender. Sin embargo, aquí se puede apreciar algunas. Vamos viendo cómo el incremento de la estela, por ejemplo, en la línea en trazo, va a hacer que esta curva realmente venga para acá. Ese es su comportamiento en la realidad. Por tanto, nosotros podemos llegar a darnos cuenta que el sistema está sobrecargado. Y en realidad no es eso. Lo que pasa es que no se ha tomado en cuenta la verdadera estela del barco. O tal vez no nos hemos fijado realmente con una inspección submarina que el barco está lleno de bromas. Todo eso son efectos nocivos en el barco. Lo mismo ocurre, lo que va a ocurrir con el turbocargador. Si nosotros vamos viendo que va perdiendo su eficiencia o estamos colocando un turbo muy subdimensionado, lógicamente el sistema vamos a ver que comienza a aplanarse aquí. Y lo mismo ocurre si yo tengo una mala inyección. En la mala inyección también yo voy a darme cuenta que esa curva también se comienza a venir hacia abajo. Entonces, antes de nosotros tomar una decisión en una hélice que tiene bajo desempeño, mejor tiene que analizar todo el comportamiento, recordando que el éxito es toda la integración. Entonces aquí, en realidad, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de distribuir el software Shaft Designer y aquí se puede ver todos los cálculos que hace. Es un software muy profesional y este es el modelo de la hélice que al momento se está recomendando usar porque nos permite fácilmente un 5% de mejora realmente en el desempeño con relación a otra hélice. Muchas gracias y si hay preguntas, con todo gusto. Gracias, doctor Domínguez. El público oyente tiene algunas preguntas para usted. El primero sería, ¿qué beneficios ofrece la incorporación de sistemas de propulsión híbrido en términos de ahorro de combustible y reducción de emisiones? Bueno, la palabra híbrida, si la entendemos como la combinación diésel-eléctrica, en realidad debemos de recordar que si realmente son viajes cortos y vamos a llevar un sistema de almacenamiento de batería y entonces vamos a recargar en tierra, recargamos el set de batería y con eso el barco va a navegar, entonces realmente el funcionamiento vamos a generar realmente una disminución importante en la emisión de gases. Pero, en cambio, si tenemos que hacer viajes largos y por alguna razón llevamos un banco de batería, entonces ese sistema de propulsión va a tener que depender del diésel. ¿Por qué? Porque la energía solo se transforma. Entonces, lógicamente, eso significa que en ese momento prácticamente no estamos viendo una gran mejora en el sistema, pero en la emisión de los gases. ¿Por qué razón? Porque para poder generar esa propulsión, sea que lo haga mediante un motor eléctrico, pero en el interior de la sala de máquinas tenemos generadores para que trabaje el motor eléctrico, vamos a tener obligatoriamente que prender los generadores. Claro, ¿cuál se puede decir que es una ventaja? Bueno, la gran ventaja que hay es que si yo tengo una propulsión con un motor eléctrico, va a necesitar un variador de frecuencia para poder cambiar las revoluciones, primera cosa. Y segundo, yo voy a tener la posibilidad al set, al conjunto de los generadores diésel, de encapsularlos, pero el encapsulamiento más lo hacemos no por gases,
sino simplemente por ruido. O sea, vamos a poder decir que ese encapsulamiento, dependiendo cómo lo hagamos, puede disminuir 15 decibeles, 20 decibeles, 25 decibeles si lo hacemos bien. Entonces, y eso es la ventaja que vamos a tener. Si a eso a su vez tenemos un buen silenciamiento, vamos a ver que el barco realmente lleva la tendencia a ser más silencioso. Entonces, esa es la realidad. Acá nosotros hemos hecho ya diseños de barcos en el cual tenemos sistemas eléctricos, por ejemplo, solo eléctricos, y vemos realmente en la práctica que el desempeño de la hélice es prácticamente la misma cosa. O sea, no es que notamos un cambio extremadamente favorable el hecho que el motor sea eléctrico. Y de hecho hay barcos construidos y que han cumplido realmente con los cálculos que se han hecho. Eso es lo que les puedo decir. Creería entonces que si el sistema es eléctrico solo con baterías y las baterías son alimentadas con medios solares o con una conexión a tierra, podríamos decir que ese barco sí ha disminuido su emisión de gases. Pero si otra vez dependemos del combustible diésel, realmente ya está el diésel ahí presente. No sé si hasta ahí fue clara la respuesta. Y si hubiera alguna otra pregunta también. Ok, sí, ingeniero. Doctor, hay otra segunda pregunta que es, ¿cómo influyen las condiciones de mantenimiento del casco y del sistema de propulsión en la eficiencia del combustible? Acá, en este gráfico, es lo que le expliqué, ¿no? Esto es lo que recomiendan normalmente los fabricantes como la curva de diseño de una hélice. Bueno, hay fabricantes que recomiendan que su motor trabaje la curva 10%, 15% más abajo, pero eso hay que obedecer lo que dice el fabricante, por alguna razón lo hizo. Sin embargo, podemos darnos cuenta que aparte de esa condición de que pone el fabricante, si esta es la curva de demanda que normalmente la aproximamos con exponente 3, en las incrustaciones, si nos descuidamos en las incrustaciones, va simplemente la curva a levantarse, como está aquí en esta línea con doble punto. Ahora, podríamos nosotros decir, entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver este problema? Bueno, en la realidad, para resolver este problema, en principio, el medio que hay ahora es usar una pintura antifouling que le llamamos siliconada. Siliconada porque presenta realmente una característica en la superficie en contacto con el agua con bajo coeficiente de fricción. Pero eso es una ayuda tecnológica. Pero si usted quiere ver la verdadera ayuda tecnológica con un sistema de protección antiincrustante, el barco mandatoriamente debe de tener el sistema de aterrizamiento correcto, porque si usted no tiene el sistema de aterrizamiento correcto, todas las partículas que conforman la película antiincrustante y la película anticorrosiva, cuando usted sin darse cuenta no aterriza correctamente el circuito, hace que se reorienten en dirección a la corriente. Lamentablemente, ese reordenamiento hace que todas las capas de pintura se aflojen, todas, sean siliconadas o sea, no sean siliconadas, sean epóxicas o no epóxicas, todas se reorientan, porque son moléculas que tienen electrones. Entonces, si uno quiere realmente ver que la pintura siliconada sea exitosa, debe cumplir varias cosas. Uno, verificar que las conexiones eléctricas sean las correctas, que tengan los neutros y los negativos puestos en un conductor y que el sistema eléctrico tenga el sistema de aterrizamiento eléctrico correcto de todo el barco, no solo el motor, de todo el barco. Y eso hace entonces que el sistema en la realidad no vaya a ser susceptible de que se desprendan eléctricamente las capas de pintura.
Y a esto se suma adicionalmente otro problema, que simplemente si las personas les encanta soldar a bordo, debe de saber que para generar el arco voltaico, simplemente usted está haciendo que viaje la corriente de la Tierra al portaelectrodo. Y eso hace que en ese sector también se desprenda la pintura. Y si hay barcos uno al lado de otro, lo peor de todo es que en muchas ocasiones esa corriente, si no tiene a dónde irse en el propio barco, simplemente se va al otro barco. Entonces, de esa forma, usted puede ver en el sector de la franja variable, puede ver unas bolitas como de aire que son, al tocarlas, están llenas de agua. Y si usted arena, se va a dar cuenta simplemente que son como burbujitas. Eso le llaman en inglés pitting. Entonces, blister. Entonces, ese blister, usted se va a dar cuenta que viene prácticamente desde el metal para afuera. Ese blister es súper malo porque ahí usted va a encontrar que se comienzan a generar incrustaciones. Entonces, si usted quiere tratar de evitar eso y desea hacer una gran inversión con la pintura siliconada, tiene primero que arrancar con el sistema eléctrico, verificar que esté bien hecho el sistema eléctrico, bien hecho el aterrizamiento, que los ejes tengan su porta escobilla adecuada. Ahora están vendiendo equipos para medir realmente el nivel de aterrizamiento y entonces eso lo hacen ayudándose con un electrodo de cobre plata, y entonces de esa forma se está midiendo el problema. Si el barco está cogiendo corriente eléctrica, que podría ser que llegue a coger corriente eléctrica, es sumamente malo porque eso le está desprendiendo la pintura. Y ese desprendimiento no solamente lo va a ver afuera, lo va a ver por dentro también. Tranquilamente, cuando usted entra a un barco y ve toda esa superficie que la pintura está desprendida o está lleno de herrumbre, es porque el barco no tiene el aterrizamiento. Y entonces prácticamente ese material de hierro se perdió. No sé si hasta ahí fui suficientemente claro y si hay alguna otra pregunta. Esas serían todas las preguntas que hay hasta el momento, doctor. Más bien, muchísimas gracias, doctor Domínguez, por la excelente exposición y también por su disposición de tiempo para participar en este gran evento. A nombre de toda la comunidad de la FIN en este segundo Congreso Internacional, le agradecemos por compartir sus conocimientos y también su experiencia. También, asimismo, le agradecemos al público por su asistencia y por sus preguntas. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Realmente aprecio mucho la oportunidad que me han dado y estaré siempre atento para poder colaborar también con ustedes. Que tengan éxitos y muchos sucesos en su congreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.